Amigos, buen día, tengan todos ustedes en esta Venezuela de hoy. La Venezuela que algunos se cogieron, tanto se la cogieron que no han dudado en ningún momento de entregársela a otro. O sea, Venezuela, la irredenta Venezuela, la de los héroes de Carabobo, la luchadora, la que se vanaglorió por años de haber servido como puente, como plataforma para la liberación de otros pueblos, quedó en manos de unos tipos que se la cogieron. Y seguramente cuando Chávez llegó al poder, mucha gente se obnubiló y pensó que Chávez había llegado con la mayoría de los votos de los venezolanos, y no fue así. Sumando lo que sacó la oposición más lo que dejaron de votar, superaban a Chávez y sus pretensiones. Y la constitución que Chávez aprobó, no porque no tuvo más del 50% de los votos de aprobación de los venezolanos, dejó de ser interesante. Una constitución, como ya decíamos ayer, que servía para los propósitos de enrumbar los destinos de este pueblo. Pero miren que unos cuantos años después, los mismos que ayer alababan la constitución que Chávez había aprobado y que el mismo Chávez decía que no había que cambiarle ninguna coma porque estaba muy blindada, la están cambiando. ¿Y por qué la cambian hoy? Porque el poder que una vez obtuvieron con los votos y que sostuvieron en el tiempo, ya no lo tiene porque la gente dejó de creer en ellos, y era lógico que no creyera en ellos porque después de 18 años de fracaso tras fracaso, que Gardel no lo hubiera recogido también, lo hubiera recogido mucho mejor de haberlo conocido, por aquello de cuesta abajo. Y 20 años no son nada. Sí, y que 20 años no son nada. Los tipos decidieron, bueno, ahora como no podemos cogernos la cuestión por las armas, porque no tenemos quien nos haga oposición armada, que es lo que nosotros siempre hemos querido, porque es lo único que sabemos hacer, y hemos armado a 500.000 milicianos y tenemos no sé cuántos 200.000 colectivos y tenemos 200.000 militares dispuestos a dar la vida por nosotros, harían más o menos como a 900.000, porque los milicianos y los colectivos pudieran ser los mismos, y además de ser los mismos, a lo mejor también hay milicianos que son militares activos. Total que yo los pondría más o menos en una cifra cercana a los 600.000. 600.000 tipos se cogieron el país. Ponle que hayan unos 400 más en los puertos públicos que de verdad estén con la cuestión, serían 1 millón de personas, por encima de 30 millones. Por eso no hay elecciones, por eso Maduro dijo que no había elecciones, por eso Dan Chávez dijo que la constituyente era para fortalecer el chavismo, no, para fortalecer la dictadura y para crear en Venezuela las bases de un Estado distinto al que hemos conocido hasta ahora. Estado que ahora sí le va a poner la mano a lo que no le pudo poner la mano antes. Era fácil agarrarle y quitarle las tierras a los ganaderos, a los productores agrícolas. Era fácil porque estaban sin organizaciones de lucha y diseminados en el campo. Pero ya vienen por lo demás. Intentaron cogerse las escuelas y coger la educación para ellos, y les ha costado un poco. Luego vienen, como ya no habrá más visión vivienda, porque no habrá con qué construir las casas y mucho menos comprar los que llevan las casas dentro, entonces le quitarán las casas a los que la tienen, solamente con el argumento de que no tiene carnet de la patria. El que no tiene carnet de la patria no tiene derecho a tener propiedades. Ayer me contaba un amigo que iba a viajar al oriente del país, y cuando fue a comprar pasajes con Conviasa, afortunadamente no lo compró porque parece que Conviasa quebró. Sí. La línea bandera quebró, no está en funcionamiento. Le dijeron, pero tú tienes el carnet de la patria, y dijo, no, yo no lo tengo, entonces no te podemos vender boletos. Eso es verdad, me lo dijo a mí, me lo dijo un señor. No, pero es cierto. No le podemos vender boletos, pero ya sabíamos antes que a Emilio Lovera, a Claudio Nazoya, a Rolando Salazar y a otros más, las líneas aéreas del gobierno no le vendían los boletos, y tampoco a los diputados les permiten montarse en esos aviones. Esos eran los trailers. Ahora viene la constituyente, una constituyente que es una constituyente que ya tiene redactada la constitución, pero lo mejor de todo esto es que son 500, no sé cuántos constituyentes, 504, 506, pero que ya tiene redactada la constitución. Es decir, que en cuestión de la constitución, así tan rápido como por ejemplo esta muchacha
Tibisay Lucena, que tardó varios meses en... Un año, chico. No, para recolectar la planilla de recolección de firmas para revocatorio. Tardaron 3 meses para diseñar la planilla. 3 meses para la planilla de recolección de firmas del revocatorio. 3 meses. Y en solo 6 horas les aprobó las bases comerciales al gobierno. Entonces, no hay duda, y ahora ustedes tienen la palabra, pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque ya no hay duda de que el CNE no representa los intereses del Estado, sino los intereses particulares del gobierno. Pero esa es la jugada, la última jugada que tienen. No tienen otra, porque como no lograron que la oposición los enfrentara, les aceptara la guerra sucia que tienen desde hace años, entonces dijeron, no, vamos a hacerlo por la vía constituyente. Una constituyente que nadie se las va a aprobar. Nadie se las va a aprobar. La constituyente de Chávez en su esplendor. La constituyente de Chávez en su esplendor no le llegó a 40% de los venezolanos. Y eso no se lo va a comprar nadie. Antes a Chávez le compraron la constituyente en el exterior, a ustedes no se la va a comprar nadie. Y más aún cuando bastaría simplemente con ver que Tibisay Lucena en 3 meses no pudo elaborar la planilla del revocatorio, pero sí le validó las bases comerciales de la Asamblea Nacional Constituyente. Y más aún, después dice, las elecciones regionales son en diciembre, pero resulta que esa Asamblea Nacional Constituyente puede acordar que no hay más elección de gobernadores ni de alcaldes. Sí, porque es que no hay más elección de gobernadores y alcaldes, y entonces, por supuesto, ¿qué caso tiene convocar unas elecciones? Ahora bien, frente a esto y otras cosas más, el país se comienza a pronunciar. Sin duda que el 80% de los venezolanos está en contra del chavismo. Sin duda. En la calle se ha demostrado que una buena parte de esa población está luchando por sus derechos. Pero hay otros que no salen a luchar porque no les gusta, porque no pueden, porque no están, o porque ciertamente la democracia no prepara a la gente para estas cosas. Pero estamos frente a una disyuntiva. ¿Qué hacer? Ayer la Asamblea Nacional se reúne y acuerda desconocer el llamado a constituyente. Pero yo creo que la Asamblea Nacional tiene el derecho también de consultar a los venezolanos. Sí, porque no estamos diciendo que hay que consultar a la gente. No estamos diciendo que es importante consultar a la gente, y el gobierno no quiere consultar a los venezolanos porque saben que si consultan van a perder. Ni van a consultar antes para convocar a la constituyente, ni van a convocar después para aprobarla. Que la Asamblea convoque a la gente a votar si quiere o no quiere, que haga el referéndum consultivo. Sí, pudiera ser. Que la Asamblea Nacional mande a votar, que se reúnan los venezolanos en todas las plazas públicas a votar contra la constituyente. Es un referéndum consultivo. Un referéndum consultivo que convoca a la Asamblea Nacional en vista de que el Consejo Nacional Electoral no lo quiso hacer. Y esta convocatoria no tiene por qué contar con el apoyo del CNE. Se hará manual, dirigido por las personalidades más importantes del país en cada región, en cada municipio, en cada parroquia. Así será, eligiendo como representantes electorales a los más importantes ciudadanos de toda Venezuela, para que concurra el venezolano a decirle no al gobierno en una elección popular. Y la otra cosa que tiene que haber, porque estamos en el plano de la política, es justamente que se cree un gran frente nacional, crear un gran frente nacional donde estén todos los venezolanos que estén opuestos a este gobierno. Todos. Donde estén todos los venezolanos opuestos a este gobierno. Y que esto quede claro, que no puede ser solamente ni los más radicales ni los menos radicales, que tiene que estar aquí todo el mundo, incluidos los que ayer o anteayer se pronunciaron contra el gobierno. A favor del gobierno. A favor de los que hoy están contra el gobierno. Pero que ayer estaban a favor del gobierno. Y que ayer estuvieron a favor del gobierno y que hoy no comparten esta negación absoluta a la democracia, que se conforme un gran frente y que se le hable al mundo. Porque esta es la manera de poner en su lugar a un grupo que prevalió del poder, pretende hacerlo todo lo que puede. Yo tengo la certeza que en distintas instituciones del Estado hay venezolanos que no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Esa constituyente va a ser agua. Ahora hay que mover la gente, pero la gente no se puede mover solo para manifestar. La gente no puede aceptar que la única tarea sea trancar las calles por la noche e impedirle a la gente moverse. La gente tiene que movilizarse en función de
intereses y objetivos más concretos, y esos intereses concretos son que la gente organizada manifieste públicamente que no está de acuerdo con la constituyente, que se vean en las calles, los venezolanos en todas las parroquias de Venezuela votando contra la intentona del gobierno de apoderarse del poder definitivamente para interés particular de un grupo y no de todos los venezolanos. Eso es, hoy no es el momento de estar como ya algunos comenzaron. Esta mañana un señor a quien yo aprecio mucho, me escribe, que siempre escribe, me dice, ¿ya leíste la traición de Julio Borges? Y le dije, ¿cuál traición de Julio Borges, chico? ¿Cuál traición de Julio Borges? La calle es importantísima, pero la calle no es solamente para manifestar ruidosamente, la calle también tiene que ver con que la gente salga a la calle con un propósito definido, porque las guarimbas son las que más le convienen al gobierno. Entonces, se trata fundamentalmente de eso, y yo creo, hoy lo sigo sosteniendo, el liderazgo más importante del país. Los venezolanos que tienen credibilidad tienen que salir a defender la democracia. Este es un momento crucial. Nos queda democracia hasta julio, si no nos movemos. Sí, obviamente. Si no nos movemos, nos queda democracia hasta julio, y después que ya, yo no quiero volver a esto, a decir, yo les dije lo que iba a pasar y ustedes no hicieron caso. Lo digo responsablemente, porque da la impresión que todo lo demás es accesorio. Sí, este es el momento fundamental. El principal enemigo del gobierno es la Constitución del 99. Mira qué curioso. Los artículos 347, 348 y 349 son los artículos que el presidente Maduro y la señora Tibisay Lucena violentaron ayer. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Yo creo que Tibisay Lucena tiene una gran responsabilidad, sin duda. Tibisay Lucena tiene una gran responsabilidad. Y te voy a decir más todavía. Maduro tiene una gran responsabilidad. Pero Maduro no tiene más allá. Maduro tiene solamente un camino: la renuncia. La renuncia, si Maduro no hace estas cosas, Maduro tiene que renunciar. Pero hay que ir. Y lo interesante es que los que efectivamente gobiernan al país tienen que dar la cara. No pueden seguirse escondiendo detrás de Maduro y detrás de Tibisay Lucena. No es propio de quienes efectivamente gobiernan al país. No es propio. Den la cara y salgan a pelear por la constituyente ustedes. Salgan ustedes a pelear por la constituyente. No pongan a Maduro, que está tan desprestigiado. Maduro se ha desprestigiado ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Probablemente el día que Maduro convoque a la constituyente, si es que alguna gente le sale a votar, probablemente ese día muchos de su familia no esté pensando en la constituyente, esté pensando en otra cosa que haya ocurrido en otras latitudes. Amigos, esto no es cuestión de que mañana, que ya el gobierno se jugó la última carta. La última carta podía haber sido arrasar con los venezolanos, como hacen con las guerras sucias, que en Venezuela hay una guerra sucia de baja intensidad. 5 muertos u 8 muertos, no sé cuántos van ya en Barinas. 5 muertos. Demasiados muertos en Barinas. Hay problemas en Portuguesa, hay problemas en el Táchira. Lo importante es que los políticos venezolanos, los más esclarecidos políticos venezolanos, sepan para dónde va esto. Ya no hay medias tintas. La constituyente le va a quitar las aspiraciones y los deseos a muchos que quieren ser alcaldes o que quieren ser gobernadores. Sí, pero esas elecciones no tienen ningún sentido hoy. No tienen ningún sentido hoy mientras haya en proceso una constituyente. Una constituyente además que el presidente dice que es originaria. Una constituyente originaria, un proceso originario que da el traste absolutamente con todo el andamiaje político-administrativo del Estado venezolano. Por eso es que hay que oponerse a la constituyente, por eso es que la calle tiene que mantenerse activa. Pero activa, como dice Francisco, con un propósito, es decir, porque trancar las calles, es decir,
a veces no tiene sentido si usted esas deja, cosas tienen sus momentos. si usted deja prácticamente al principal activo que tiene la manifestación en la casa. Sí, la calle tiene que ser activa y la calle nos ha traído a este punto. A este punto. Son 51 muertos en 50 y tantos días de manifestación y de protesta. Es decir, la calle tiene que mantenerse activa, de eso no hay lugar a duda. Pero obviamente hay que dar una respuesta contundente a un gobierno que ha violentado la Constitución, que es ilegal la convocatoria a la constituyente, que el presidente usurpa el poder soberano. El presidente Maduro es un presidente usurpador. Usurpa la voluntad popular y trata de sustituirla, porque él está convocando una constituyente, está poniendo las bases comiciales de la constituyente. Bases comiciales que son realmente horrendas, porque primero se sobrerepresenta el chavismo, y pone en minusvalía a la oposición y obviamente liquida el voto universal, directo y secreto y lo sustituye por un voto corporativo, lo que puede dar lugar a una constitución que realmente sea fascista. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo sabe que van a votar las misiones, las grandes misiones, la misión educativa, que está totalmente controlada por el gobierno y además que el gobierno mismo pone cortocircuitos para la organización voluntaria de la gente. Es que ya, por ejemplo, el TCJ, por ponencia de la señora Merchán, acordó que la elección para la Junta Parroquial es una elección de segundo grado. Exactamente, es decir, liquida realmente y probablemente el voto. Las alcaldías las van a elegir los miembros de los consejos comunales y la suma de los colegios consejos comunales van a elegir al gobernador. Es que las alcaldías están eliminadas están totalmente eliminadas porque la comuna y los consejos comunales la eliminan las alcaldías, eliminan la organización político-territorial del país. Y obviamente liquida la democracia. Y además te advierto, eso no solamente va a afectar a sectores vinculados a la oposición, va a afectar a sectores vinculados al chavismo, porque los gobernadores que pensaban que se elegían en sus regiones, los elegirán en Caracas. Será en Caracas donde elegirán alcaldes y gobernadores. Y se acabará todo, las comunas decidirán. Pues es que el asunto está en que este tipo de propuesta del gobierno es una propuesta que la aprueba el CNE. Solo un CNE como el que tenemos puede aprobar eso. No hay ningún otro organismo con un mínimo de seriedad y de responsabilidad y de compromiso con Venezuela puede aprobar una cosa como esa. Esta gente no tiene un compromiso con el país. Ahora, esta gente empezó a hacerle agua el aparato estatal. Ayer se pronunciaron dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero eso debe... Y las presiones contra los otros deben estar también y además pendientes de eso. Eso está a punto de quebrarse. Todo, al romperse la unidad interna del aparato del Estado, este gobierno se cae. Está tambaleándose, pero al romperse la unidad interna del aparato del Estado se cae. Solo que el factor fundamental de que no produce ninguna ruptura es el sector militar, pero al producirse un resquebrajamiento en el poder militar, este gobierno se cae. Y el problema es que el costo de salida de la alta jerarquía del gobierno es muy alta. Imagínense ustedes por un momento, en un proceso de transición y de salida de este gobierno, ¿dónde va a ir a dar, por ejemplo, para un nombre así a la ligera, Tarek El Aissami, acusado ayer en un informe de la Dirección de Inteligencia de El Salvador y norteamericana de que está involucrado en asuntos muy irregulares con sectores irregulares de El Salvador y de otras latitudes? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir a dar Diosdado Cabello acusado por el Departamento de Estado de cosas que son muy graves? Pero eso es un problema que eso tienen que resolver ellos. Exactamente. Son ellos tienen que saber por dónde van. El problema es que el costo de salida es muy alto, pero hay que darles una salida que tiene que ser negociada, porque yo creo que, mira, por muy irresponsable que sea el gobierno, tiene que buscar una salida porque son demasiados muertos ya. Pero hay una cosa que es la siguiente, a la que yo también quiero dirigirme. Oye, chico, eso es un momento en que ya nos queda hasta julio que le aprueben cuando se la aprueben. Entonces, supuestamente la constituyente va a estar convocada para julio. Bueno, está bien, pero en julio la constitución que va a aprobar el chavismo ya está hecha. Lo que falta ya está redactada, tienen meses redactándola. Lo que falta es imprimirla. Claro, la están redactando, eso no van a tardar mucho porque no tienen mucho. La constitución está lista. Por eso es que yo digo, hoy no es el momento de estar
hay algunos que disfrutan un mundo porque ellos quisieran ver fuera a Maduro, pero que le tienen mucho más odio a Ramos Ayub, a Borges, ahora a Freddy Guevara, a Leopoldo y a todos, porque es que están locos, porque están creyendo, de verdad, que porque quemen un caucho, porque tiren basura a la calle, el gobierno se les va a sensibilizar. No, pues siguen adelante. ¿Cuándo propuso Maduro la constituyente? Hace menos de un mes. Y Eliajagua tuvo el valor de decir que había consultado a 600,000 personas. Oye, a 30,000 personas diarias. A 30,000 personas diarias, ¿vale? Y además, 600,000 personas consultadas no necesariamente es una buena muestra de lo que quiere el país. Pero dijo que había consultado a 600,000 personas él. En un mes. En un mes. Es decir, a razón de 30,000 personas, en 20 días creo que fue. Sí. En 20 días. A razón de 30,000 personas por mes. Por día. Por día. Entonces, señores, esto no es el momento. No es el momento. Miren, yo se los confieso, no es que el liderazgo político no comete errores, pero dividir la oposición otra vez, sí, como quieren algunos, sería un acto criminal. Y les advierto, alguien quedará para que cuente la historia si la salida no es una salida a favor de los venezolanos. Alguien quedará para que cuente, para que recoja los tweets, para que recoja, porque aquí se puede acusar a esos políticos de cualquier cosa, pero de traidores a la patria no, de traidores a la democracia no, porque su razón de ser tiene y su expresión política es en democracia, además, no hay otra. Además de acusarlos de vendidos. Además de eso, chicos, ningún proceso en Venezuela hoy puede adelantarse si no toma en cuenta a esos partidos políticos. Claro. Primero Justicia, Voluntad Popular, a un Nuevo Tiempo, Acción Democrática. No hay manera de obviar eso. Esa es la estructura que mueve a la gente, independientemente de que la oposición sea mucho más grande que esos partidos. Esos partidos le dan una direccionalidad, le dan un norte, le dan una hoja de ruta al movimiento de masas en Venezuela. Entonces, es lamentable que algunos sectores muy radicales, tanto mayameros como radicales internos, traten de desprestigiar la estructura partidaria, que es la base fundamental de la democracia. ¿Se han cometido vicios? Claro que se han cometido vicios. Por supuesto que sí, pero no hay democracia si no hay partido. Por eso es que yo siempre digo que el problema no es luchar contra esta dictadura, hay que luchar contra la dictadura para evitar los malos pensamientos, para evitar cambiar a Maduro por otro dictador suelo. Y el país debe evitar eso, no puede volver a ocurrir una cosa tan horrenda como esto que nos gobierna hoy en día. Porque si alguna cosa horrenda nos ha gobernado, es esto que tenemos hoy. La demostración más palpable fue ayer la patética alocución del ministro de Finanzas sobre el DICOM. Es una cosa impresionante, que no resuelve absolutamente nada y al contrario, a la larga va a agudizar la profunda crisis económica porque no hay manera de alimentar la economía con dólares que no existen. Y ese es un gran problema. Nosotros tenemos una crisis política, una crisis económica, una crisis social, una crisis de credibilidad, una crisis de liderazgo, una crisis de valores importantísimos y una profunda crisis socionormativa que se expresa en las dramáticas muertes de 51 por hechos violentos políticos y 28.000 por muertes de violencia de la delincuencia. Demasiados muertos en un país de 30 millones de habitantes apenas. Vamos nosotros a una pausa y ya regresamos en unos instantes. Señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Yo, Danilo Mojica Monsalvo, magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con todo el respeto y dada su alta investidura, me dirijo a usted por esta vía, conforme a lo establecido en los artículos 57 constitucional y del artículo 7 del Código de Ética del Juez Venezolano, publicado en la Gaceta Oficial número 39.236 de fecha 6 de agosto del año 2009, motivado por la imperiosa necesidad jurídica y moral de hacer de su conocimiento mi posición
sobre la convocatoria del proyecto de conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente que usted ha propuesto, y esto como una contribución a las ideas debatidas actualmente sobre este punto. Antes de comenzar, debo manifestar que la toga y el escudo de Venezuela que hoy me acompañan, en primer lugar, representan mi divisa, que no es otra que obedecer en forma irrestricta a la Constitución, y en segundo lugar, es símbolo de justicia. Ahora bien, es necesario puntualizar que la guardián de la legalidad, fiscal general de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, al pronunciarse sobre la convocatoria de la Constituyente en fecha 17 de mayo del año en curso, señaló que la Constitución de 1999 fue elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente convocada a través de un referéndum consultivo y ratificada mediante un referéndum constitucional. Este es el mecanismo de democracia directa por antonomasia, mediante el cual los ciudadanos ejercen el derecho de sufragio para decidir acerca de su acuerdo o desacuerdo de la referida asamblea o de aprobación de una nueva constitución. Pues de lo contrario, sería una constituyente absolutamente espuria por provenir del fruto del árbol envenenado. Esta es una metáfora legal empleada para describir aquello que se hace fuera del margen de la Constitución, ya que la misma, sin la aprobación del pueblo, compromete la soberanía popular y la aniquila. Es una apuesta de alto riesgo, ya que está en juego la estructura del Estado y la paz social, dada a la conmoción política que vive el país. Como reseña histórica, cito la reflexión hecha por nuestro libertador Simón Bolívar durante su viaje a Pasto el 14 de octubre de 1826, ante la misiva enviada por Santander con ocasión a las reformas políticas de Colombia y entre las desavenencias que separaban radicalmente a Santander y a Páez, pues Bolívar no veía solución distinta para los problemas políticos de Colombia que la de entregar al pueblo en un gran plebiscito la suprema decisión sobre la supervivencia o cambio fundamental del régimen político en vigencia, como ya lo había anunciado en Perú. Así le expone. En una palabra, mi querido general, y no conozco más partido de salud que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Usted dirá que esto no es legítimo y yo a la verdad no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que solo el pueblo conoce. No obstante, debo indicar que al igual que lo señaló la Fiscal General de la República, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no es la solución a la crisis que sufre el país. Señor presidente, reflexiónelo bien. Las tumbas de nuestra juventud circundan a Venezuela. Basta ya de pérdidas de más vidas inocentes. La historia no nos perdonará a quienes no actuemos en función del interés nacional. Nos hallamos ante una crisis de tal magnitud que no se puede solucionar con la referida constituyente y tampoco
con medidas de represión policial ni militar a las manifestaciones en las calles. Es un momento de grandes decisiones y es su obligación llevar a cabo el consenso definitivo que requiere el país para unas elecciones inmediatas y constructivas para todos. En consecuencia, invoco en usted un espíritu republicano y de apego constitucional en tributo a la patria grande que todos queremos construir. Muchas gracias, señor presidente. Amigos, ahí estuvimos oyendo y viendo al magistrado Mojica decirle al gobierno lo que los venezolanos también piensan y quisieran decirle. Lo importante es que su investidura de magistrado le da mucha fuerza a sus palabras. Palabras que, por supuesto, seguro estamos caerán en el vacío. Jagua dirá que es una opinión política más. Que es una opinión política más, pero no lo es. Seguramente el presidente Maduro no ha caído en cuenta que las condiciones en las que Chávez planteó la constituyente la vez pasada no son las mismas de hoy. O quizás sí lo sabe. Quizás eso es lo que lo mueve a tratar de acabar con el legado de Chávez, con una de las pocas cosas buenas de verdad que Chávez nos dejó. Y Maduro, aunque yo estoy seguro que no es Maduro no es, digamos, sino el vocero de los que gobiernan y que no quieren entregar el coroto. Lo malo es que allí, en ese grupo que no quiere dar la cara, pero que la dará, en algún momento la dará. Hay gente que les va a costar mucho volver a presentarse como ciudadanos ante esta sociedad. Pero esto tendrá que pasar. Esto tendrá que pasar. Las dictaduras de izquierda duran mucho más que las dictaduras de derecha, pero terminan. Y luego que el magistrado se haya pronunciado es una señal de que muchos como él están en contra, pero no se atreven. Cuando los magistrados los cambiaron aquella noche y los hicieron renunciar, había muchos de esos que obligaron a jubilar, que no se querían jubilar, pero los obligaron. ¿Quién sabe por qué y con qué argumento? Pero los jubilaron. El gobierno se quiere quedar por siempre, pero no tienen opciones. Nuevamente parecieran tener la sartén por el mango, pero lo que tienen son 4 votos en el CNE, y a la oposición y al pueblo le quedan muchas posibilidades, muchísimas posibilidades, de verdad que le quedan. No es verdad que esto se cerró, no. Por cierto, nos informan, me acaban de informar que en Barinas no son 5 sino 9 los muertos. Sí. Entonces, bueno, la cantidad de muertos sí nos importa mucho, no por el número, nos importa mucho porque son venezolanos que han ofrendado su vida en la defensa de la libertad y de la democracia. Mira, en muy pocos días, si se quiere, la cantidad de muertos sobrepasó bastante los muertos del 14. Con un problema para el gobierno, porque no tendrá a quién responsabilizar de estos 50 y tantos muertos, porque todos hemos visto en las calles que los cuerpos de seguridad del Estado son los que han arremetido contra las marchas y los manifestantes. Pero hay una encuesta de Dantincor que hoy revela que el 73% de los venezolanos está contra la convocatoria hecha por Maduro para la constituyente. Pero que además el 78% dice que la gestión de Maduro es negativa. Apenas 20%, que es el núcleo del chavismo duro, el que aprueba la gestión de Maduro. El 79%, es decir, que ahí se ha visto incorporado, señala que esto es una dictadura, que el gobierno es que no es un gobierno, sino que es una dictadura. El 73% considera que el gobierno y entes asociados a él, militares, policías y colectivos, son los responsables de la violencia que se ha desencadenado en el país. Y el 79% de los opositores considera que si el gobierno no acepta ninguna de las peticiones de la oposición, hay que permanecer en las calles de manera indefinida hasta que se logren los objetivos.
Esto es lo que dice la encuesta del 8, que termina el 8 de mayo de este año, que cierra el 8 de mayo de este año. Mira, por cierto que hay, antes porque ella nos ve siempre y está pendiente de nosotros, Maffer nos dice que su hermana Mariana está de cumpleaños. Bueno, nosotros la felicitamos. Bueno, Mariana. Que sigas cumpliendo mucho, Mariana. Que sigas cumpliendo mucho, Mariana. Y también está un amigo que me voy a reservar el nombre, que él nos escribe mucho, está pendiente de nosotros, yo le aprecio mucho, no lo conozco, pero le aprecio mucho. Dice, buen día, un referéndum consultivo por parte de la Asamblea Nacional es perder el tiempo, si todos los que quieren es elecciones generales. Claro, sería perder el tiempo si tú tuvieras la posibilidad de convocar unas elecciones generales, porque tú también las puedes convocar. Claro, pero las tienes que convocar, pero tú sabes perfectamente bien que el organismo llamado a convocar unas elecciones generales es un Consejo Nacional Electoral que representa los intereses de los venezolanos. Y bien, cuando se convoca un referéndum, no es un referéndum convocado por el CNE, es un referéndum que convoca la Asamblea Nacional y que nosotros le agregamos que sea presidido en cada una de las regiones de estados de Venezuela por las personalidades más importantes de la región, que seguro están en desacuerdo con constituyentes y con el gobierno, y que en los municipios pase otro tanto, y que en las parroquias hay otro tanto, y que la gente se exprese libremente en las plazas públicas y en los lugares escogidos al efecto para decirle al gobierno que no queremos constituyentes, porque el problema del país no es una constituyente, y mucho menos en las condiciones en que el gobierno la está planteando, porque si el gobierno propone una constituyente y la somete a referéndum la convocatoria y la aprobación de la constitución, no hay problema, vamos a darle con eso, pero el gobierno sabe que las pierde. Esto es un referéndum como acción política para movilizar a cientos de miles de venezolanos, claro, para que en la calle demuestren, ya no en la manifestación ni cerrando calles, que son capaces de que durante todo el día el país se vea desbordado por la gente que no está de acuerdo con el gobierno y que no está de acuerdo con la constituyente. No es un referendo vinculante, es decir, obviamente no está claro, convocado por los organismos, por el CNE, que obviamente es una oficina regional electoral del gobierno, ni tampoco por el Tribunal Supremo, pero es una demostración de calle, además, una manera de activar la calle políticamente, y que obviamente va a tener un efecto importante. Debe estar todo el país en la calle diciéndole por escrito no a la constituyente. Eso es lo que estamos diciendo. Claro. Es decir, no es que una pérdida de tiempo. No es que pudiendo hacer elecciones regionales, elecciones nacionales, vamos a hacer un referéndum. No, de eso no sé. Y entonces por eso es que ayer cuando la gente comenzó a escribir contra la Asamblea Nacional, dije, es que hay que ver de verdad que... Ahora, ¿qué es lo que prescriben? Porque lo que está diciendo Julio Borges es que hay que mantener activa la calle, y que, ¿cómo se llama? Y que esto es un golpe de Estado. Pero ¿qué más se le puede pedir a Borges? ¿De qué traición estamos hablando? Ahora, lo que hemos dicho, y probablemente no hay manera de que esto se resuelva si no es a través de un enorme bloque social, pero enorme bloque social donde participen los que se orientan positivamente hacia la democracia formal. Es decir, no hay democracia si no hay formalidad en ella. Es decir, eso de la democracia participativa y protagónica es un disparate, además, porque a la larga se convierte en esto, en el dominio burocrático de unos pocos, en este caso el partido que dice confundirse con el Estado y dice confundirse con el pueblo, a quien interpelan de manera autoritaria, porque esto que está haciendo Maduro es interpelar autoritariamente a la gente, es obligar a la gente a que asista una constituyente, y el 80% de la población no va a aprobar esta constituyente, y sería de mal talante que el gobierno la active con el 11%, que es lo que va a votar esa constituyente. Es una constituyente totalmente írrita, totalmente ilegal y profundamente inconstitucional. Si esto se lleva a cabo, si esto se materializa, estamos frente a la violación más flagrante de la Constitución venezolana en toda la historia de las constituciones. Y miren que han habido constituciones en el país, y miren cómo se han violado, pero esta probablemente sea violentar la Constitución más grande que se ha producido en la historia. Esta constituyente significa, en rigor, matar al muerto. Porque aquí a quien se está matando, y a quien está matando Maduro es a Chávez. Está matando al muerto. Es una cosa increíble. Es decir, está matando
al símbolo más importante del poder que ellos tienen. Y probablemente dentro de 20 años en los libros de historia, si esto se materializa, a Chávez se le dedicarán 3 o 4 líneas, más o menos. Más o menos. Claro, el tomo más triste se le dedicará a Maduro, como el último dictador del siglo XXI, porque después de esto no volveremos a repetir un modelo como este, porque hemos escarmentado. Seguramente el apellido que le demos a la democracia en un proceso de transición a esto será la democracia escarmentada, porque como hemos escarmentado 18 años de haber sepultado y haber destruido un país que lo tenía todo y que hoy no tiene nada, o tiene muy poco. Sí, lo que pasa es que efectivamente hoy se le pide a los líderes del país una posición mucho más precisa en cuanto a entender que lo que tiene enfrente no es una intentona de un grupo de golpistas. Se trata de, tiene enfrente a unos tipos que secuestraron el Estado y lo están utilizando para su particular interés. Frente a esto, no hay por qué ruborizarse si el gran frente amplio que el país necesita incorpore a todos los venezolanos que quieran rescatar la democracia, a los venezolanos que entienden que las libertades democráticas son muy importantes y muy caras a la población, y los venezolanos que creen que es necesario salir de un gobierno que no tiene salida para los grandes problemas nacionales, no tiene respuesta. Quizás un poco más adelante hablaremos de la última propuesta esta que tiene que ver con el tipo de cambio. Pero, insisto, alguien tiene que llamar a un gran acuerdo nacional, obviando las diferencias que hubo en el pasado, obviando las posiciones que hubo en el pasado. Lo importante es hoy el rescate de la institucionalidad, el rescate de la libertad democrática y en esencia el rescate de la democracia. No importa, lo digo porque es que da la impresión que todavía no se entiende que son muchos los venezolanos que han entregado su vida y que con seguridad, tal como van las cosas, en esta guerra sucia que el gobierno le hace a los venezolanos, que pudieran haber unos cuantos más. De esta reunión, vamos a crear un Frente Nacional de Defensa de la Constitución y nadie sabe quiénes son. Yo creo que los políticos hoy tienen que salir a hablarle al país como uno solo, obviando las diferencias que evidentemente están. Las diferencias se procesarán en un proceso electoral futuro, pero no en este momento. Este momento es el momento de llamar a la gran concordia nacional, al gran acuerdo nacional y colocar al minúsculo grupo que está en el gobierno frente a una realidad que luego, que obviamente con seguridad, les va a pasar cuenta. La historia les pasará cuenta al grupo atrincherado en el poder. Ese grupo atrincherado en el poder tiene que mostrarle a la fuerza de la calle, pero esa fuerza de la calle tiene que ser organizada. Esa fuerza tiene que ser organizada y yo creo que lo importante es hoy mismo, no perder tiempo en las discusiones, que si esto, que si aquello, que si a uno y a otro. No, señores, el país por primera vez está en una situación verdaderamente difícil y es una lástima, porque Chávez llegó con los votos del pueblo, sí es verdad, pero yo dudo que Maduro, sometiéndose a un proceso electoral sin el apoyo de Chávez, de la Odebrecht y todos los que le dieron el apoyo en su momento, estuviera en la presidencia de la República. De verdad, si no lo hacemos hoy, si hoy no salen los venezolanos conscientes de que es necesario que cada quien deponga actitudes y que lo unan los acuerdos y las coincidencias, entonces, ok, como muchos ya dicen, no es que vamos así despectivamente, no es que vamos para una cosa cubana. Y le digo, ¿cómo es que vamos para una cosa cubana? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que tú que no? Sí, pero es que aquí nadie hace nada. ¿Y tú qué andas haciendo? ¿Qué es lo que tú andas haciendo por el país? Hoy, cada quien tiene que tomar su decisión. Afortunadamente, Maripili Hernández, con la que pocas cosas se comparten, le dijo al gobierno que no le daba un cheque en blanco. La fiscal general de la República tiene todavía oportunidad de generar un problema de Estado
porque cuando el gobierno y el CNE deciden violar la Constitución, la Fiscalía General de la República tiene que actuar en consecuencia. Claro. Y también tienen hoy responsabilidad los que, puestos en funciones de comando, en vez de ponerse al lado de la Constitución, se estaban poniendo al lado de los golpistas, porque desde el gobierno se está dando un golpe de Estado. Y esto lo digo con la absoluta responsabilidad de ser un venezolano que ha vivido suficiente en este país. Y lo digo con la convicción de saber lo que estoy diciendo y a lo que me estoy exponiendo. Porque ya, como dijo una vez alguien refiriéndose al comunismo, ya no es posible callar. Hay que ir hacia adelante. Y estamos en oportunidad. Yo creo que tenemos grandes oportunidades. Eso de que vamos a seguir en la calle para que las rebeliones ni los artículos 350 se decretan. Eso no se decreta. Eso no es que se decreta, no, nada, eso se hace, pero cuando corresponde. Pero por ahora, la gente le ha demostrado al gobierno, y ahí lo tiene en la encuesta que acaba de leer Arena, que no le tiene miedo y que es capaz de decir claramente que no los quiere. Que no los quiere. Y no podrán los Rangel Gómez, ni los Aristóbulo Isturi, ni los Jagua, ni los Darío Viva, ni la Iris Varela, ni otros más, parar los deseos del pueblo venezolano. Digo esto porque son personajes de segunda. Bueno, te digo una cosa, la fiscal tiene en sus manos una cuestión bien importante, de verdad que sí. Ella puede producir un desplazamiento del poder en Venezuela si se atreve, ciertamente, a decir hay que enjuiciar al presidente por manejos irregulares en la administración pública y en la hacienda pública. Pudiera hacerlo. Bueno, por lo menos la crisis sería una crisis institucional claro, que habría que recorrer. Porque te digo una cosa, cuando Ramón Escobar Salón hizo lo mismo contra Pérez, fue por $250,000 que se le otorgó a Violeta Chamorro para su seguridad frente a una situación bien difícil, porque se trataba de las primeras elecciones democráticas en Nicaragua después de haber tumbado una dictadura terrible y después de haber instalado otra, pero de izquierda. Por $250,000 Ramón Escobar Salón dijo, hay que enjuiciarlo, porque hizo un manejo irregular sin tomar de la partida secreta. Ahora nos hemos enterado de que un alto funcionario del gobierno, un alto cargo de la Cancillería, nada más y nada menos al ministerio, le entregó $11 millones a los responsables de la campaña electoral del presidente que elaboró aquella famosa campaña de Chávez, el corazón del pueblo. $11 millones. Una campaña pagada entre el gobierno venezolano, cash a esta gente, y la otra pagada a través de Odebrecht, que es una empresa que está incursa en corromper a toda la clase política de América Latina. Ese solo hecho es suficiente. Ese solo hecho es suficiente para que se le abra un juicio al presidente de la República. Sí, señor. Por una cosa que es, además, que es terrible, por corrupción. Entonces, mire, hay demasiadas evidencias de lo mal que este gobierno anda. Por supuesto, hay que señalar y hay que decir que es fundamental que la gente siga activando en política. Es decir, hay que recuperar la política. Hay que decir al gobierno que el venezolano es adversario, que los venezolanos que están en la calle son sus adversarios. No son sus enemigos a los cuales hay que matar. 52 muertos, 51 muertos son demasiados ya. Es demasiado, es un parte de guerra. Es decir, cada convocatoria marcha, cada convocatoria de manifestación implica de retroceso 2 o 3 muertes. Es demasiado, ya es un parte de guerra. Los venezolanos somos sus adversarios políticos, porque el 80% de los venezolanos no lo queremos. Ahora, el hecho de que no lo queremos y adversarlo políticamente no significa que somos sus enemigos a los cuales usted tiene que matar y desaparecer o torturar, meterlos en la tumba, en esa cosa horrenda que tiene el SEBIN en alguna parte del helicoide. Ok, somos sus adversarios. En democracia los adversarios se respetan, a los adversarios se les reconoce como tal y tienen derecho a disentir, a discutir y a oponerse. No nos trate como enemigos, es decir, no trate a los venezolanos como enemigos, porque el saldo va a ser terrible y son casos que no prescriben ante la justicia internacional. Son
violentar los derechos humanos que son sagrados y están universalmente consagrados. Entonces, mire, somos sus adversarios. Dejen que manifestemos, dejen que nos opongamos y dejen que además digamos no a un proceso espurio, irrito y además ilegal como es la constituyente. No nos mate, por favor. Yo creo que aquí hay que recoger las palabras del sacerdote salvadoreño que fue asesinado, de Romero, que le pedía por amor a Dios a las fuerzas de seguridad del Estado que no reprimieran y provocaran más muertes. Y de verdad, desde el programa a esta hora, que son las 7:35 minutos, o las 7:30, 7:30 de la mañana, le pide a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional Bolivariana que por favor no maten más muchachos. Bien, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con ustedes en unas son de Rojas y otras son de Arenas. Me gustan los estudiantes, de verdad que este movimiento tiene en los estudiantes uno de los principales componentes de la manifestación de la oposición contra la dictadura de Maduro. Y hay otros, y obviamente no son los estudiantes nada más, es toda la sociedad venezolana la que se ha movilizado. Por primera vez en la historia del país del siglo XX y del siglo XXI estamos frente a una rebelión popular. Una rebelión popular, que eso no significa que va a producir una derrota militar al gobierno. No, al gobierno no se le va a producir una derrota militar. Esta rebelión popular le va a producir una enorme derrota política al gobierno. Y va a iniciar un proceso de transición. Y ese proceso de transición tiene que ser un proceso que esté caracterizado por la construcción y la recuperación de la democracia. No de la democracia que había, que fue calificada de punto fijista. No esa democracia. Esto es una democracia con nuevos actores y con nuevas formas de hacer política y que además introduce nuevas palabras en el hacer político. No es la democracia de las viejas estructuras partidarias que no pensó que sus representantes habían cambiado y ellos no cambiaron. Los nuevos actores, y estoy hablando de nuevos actores y de nuevas estructuras partidarias, porque lo que ha ocurrido en Venezuela en estos tiempos es que por primera vez la palabra partidaria fue recuperada. Bueno, esos nuevos actores y nuevos partidos han entendido al fin lo que significa este proceso y no le van a dar la espalda a la gente, o eso espera uno, que no le den la espalda a la gente, y que está impregnada de un enorme programa social para la transición que atienda a los que antiguamente no habían atendido, a los pobres, a los miserables, a los descamisados. Bueno, a esos son los principales actores a los que hay que atender en un proceso de transición, porque esos fueron realmente la masa de maniobra que movilizó el chavismo inicialmente y que hasta ahora sigue movilizando o trata de seguir siendo movilizada por el madurismo, pero se ha quedado solamente con un 15, un 11% apenas de esa masa de maniobra que antes había sido manejada a su antojo. Fíjense lo curioso, porque estamos frente, hay el Gramsci, el famoso dirigente comunista italiano, habló de revolución sin revolución. Bueno, este proceso que encabezó Chávez y que hoy encabeza Maduro es una revolución sin revolución. ¿Qué significa eso en boca de Gramsci, por ejemplo? Significa que es un proceso conducido desde arriba y que trata única y exclusivamente de manejar a sus afectos, a sus subalternos, como masa de maniobra, pero que obviamente no significa un proceso que desestatice el proceso, o sea, al contrario, se ha construido un nuevo eje nacional estatal, muy duro, que tiene como núcleo a las Fuerzas Armadas, al Ejecutivo y a dos aparatos más que son de facto, el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE. Ese es el núcleo, es un proceso de arriba hacia abajo que desmoviliza o trata de desmovilizar a la gente y que establece cortocircuitos en la organización natural de la gente abajo. Por eso, de ahí la constituyente lo que hace es cortar la naturaleza espontánea de la gente hacia abajo para organizarse y oponerse a esta cosa horrenda que es una dictadura que que está caracterizada con pelos y señales por todo el mundo, ¿no? Entonces, no, mira, hay un detalle que tú anotabas ahí, que fíjate tú, la propuesta de la constituyente lleva a cosas como esta, que el Estado Lara tiene más habitantes y votantes que Falcón. Pero mientras Lara va a escoger 11 constituyentes, Falcón 27. Bueno, te lo voy a poner más duro todavía. En el Zulia
se votarían 982.000 personas en la constituyente para elegir dos constituyentistas. Delta Amacuro o Amazonas tiene menos de 100.000 y eligen dos constituyentes. Entonces, por supuesto... Entonces hay una sobrerepresentación. Claro, el problema es que van a hacer una cosa hecha a su imagen y semejanza. Pero lo que llama la atención es que a mí me llama yo no sé, Arena, pero yo veo a Tibisay Lucena, que por cierto le vi el cabello... Más blanco, ¿no? No, un poco como más claro. Ahí hay tinte, claro, ahí hay tinte, ¿no? Pero lo vi más claro, ¿no? Y no sé, yo de verdad que te confieso que mi incredulidad me lleva a veces a dudar de mi cordura. Y yo yo lo veo, yo veía a Maduro, claro, y lo veía a Maduro que aparentaba seguridad, pero Maduro lo veía como inseguro, ¿no? Como si él estuviera haciéndole mandado a otro, ¿no? Pudiera ser. Y Tibisay la veía como si ella estuviera decidiendo algo que ya otro decidió por ella. ¿Tú ves? Y dije, pero ¿cómo es posible que esta señora, que fue capaz de aguantar, y tuvo el tupé de decir que ellos no habían hecho la elección de gobernadores porque estaban ocupados montando el revocatorio, y lo dijo con una tranquilidad de espíritu que mira, yo solamente he visto tranquilidad de espíritu en la entrevista que le hicieron a Wilmito, y luego fue asesinado en Tocorón, ¿de acuerdo? Wilmito hablaba con una tranquilidad de espíritu y una seguridad de sí mismo. Claro. Que solo es comparable a lo que vi ayer en Tibisay Lucena, diciendo, nosotros no hicimos las elecciones regionales porque estábamos montando los de revocatorio, y ahora que estamos... Entonces resulta que estaban validando los partidos, eso era lo que iba. Pero la razón es que el gobierno no fue el gobierno dice que los partidos no van a participar. ¿Tú sabes por qué? Porque al gobierno, hace unos meses atrás, le dieron una lección contundente a los partidos que él quiso ilegalizar. Como no lo podían ilegalizar como hacen las dictaduras, entonces pretendieron ilegalizarlo por la vía del CNE y convocaron una validación. Resulta que los principales partidos se le validaron, entre ellos Primero Justicia y Voluntad Popular, se les validan. Y aparecen los adecos también validándose, y aparece el Nuevo Tiempo, y aparece Falcón validándose. Entonces dijeron, bueno, ya por aquí no se puede, vamos a validarlos a todos entonces. Pero aún la validación no ha terminado. ¿Y tú sabes por qué no hacen las elecciones todavía? Porque como no ha terminado el proceso de validación de los partidos, ellos lo van a hacer. Y como la constituyente no necesita a los partidos, porque sí, los partidos no pueden, los partidos se disuelven para la constituyente y no pueden hacer nada. Y el otro inconveniente es que ya no pueden montar el quino, porque el que hacía el quino anda ahora en unas clases de trigonometría por allá por Guarena. Se la pasa hablando de senos. Se la pasa hablando de senos y cosenos. Entonces, ahora dijeron, bueno, no hay quino, pero nosotros nos vamos a reservar de los 504, nos vamos a reservar 300 y pico. No, señor. 496. Muchos no. No, pero no son todos. Bueno, Tiene que haber algún vocero de la oposición para decirle al mundo, convocamos la constituyente, elegimos 504, de los cuales 396 decidieron, mire lo que decidieron, que en el país no había inseguridad, que en el país la inflación era cero, que los salarios alcanzaban para comprar todo, que la gente más bien estaba realizando un canal humanitario para enviar medicinas que sobran en Venezuela para otros países. Que el Producto Interno Bruto del país, que la economía crece año tras año, y que los precios del petróleo, aun cuando lleguen a cero, estamos blindados, porque los mismos tipos que dijeron que si el petróleo llegaba a cero estamos blindados, ahora dicen que la causa de los problemas es porque el precio del petróleo bajó. No solamente es que bajó, sino que también acabaron con PDVSA. Eso no va a ser la constituyente. Esos constituyentes que ustedes van a nombrar pueden decidir lo que quieran, pero no podrán decidir nunca sobre la libertad de los venezolanos. Si es verdad. Es más, esos constituyentes pueden decidir
que el próximo presidente de Venezuela no se elige en Venezuela, sino que lo elige el Partido Comunista Cubano. Sí, lo pueden. Bueno, es que ya lo hicieron. Pueden hacer lo que quieran. Es que ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Esa decisión de que Maduro fuese el presidente de la República fue tomada fuera de las fronteras nacionales. Yo creo que un Chávez enfermo no. Y además, mira, cuenta la señora Moura, porque ahora estamos en la parte de los chismes, pues. Que no es un chisme, porque ella lo dijo en un tribunal de Brasil, que Chávez, por una razón que Chávez sabía, y que otros también saben, no confiaba en Diosdado Cabello. Y que Cabello estuvo molesto. Pero a Cabello no le quedó más remedio que aceptar, porque podía perder mucho. Pero a Cabello le correspondía, y Chávez dijo que a Cabello le tocara su cuarto de hora y luego candidatearan a Maduro. Pero los tipos, porque dicen, no, es que ahora Maduro por primera vez obedece a Chávez. No, ya Maduro desobedeció a Chávez, Maduro y su gente desobedecieron a Chávez cuando Chávez dijo que se utilizara la Constitución, que le tocara al tipo y que en la elección que vinieran pusieran a Diosdado Cabello. Pues no, a Maduro. Ellos desobedecieron a Chávez, el Tribunal Supremo junto con Maduro desobedecieron a Chávez, dejaron a Maduro en el cargo y le quitaron a Diosdado la opción de ser vicepresidente. ¿Qué él dijo? Ya yo lo fui. No, allí hubo una violación también de la Constitución. Claro que la hubo, como ha habido muchas de esa Constitución que decían defender. Bueno, ok, perfecto, pero hoy la constituyente no es sino, eso que quieren proponer como constituyente no es sino uno de los últimos intentos. Yo no soy capaz de decir que es el último, pero tampoco quiero decirle a la oposición y al pueblo venezolano que las opciones están agotadas. No están agotadas, en absoluto. Lo que hay es que empezar a moverse. Y moverse significa mantener los apoyos internacionales que hoy hay, porque son más importantes que nunca. Pero es preciso que el mundo vea a los venezolanos unidos, que el mundo vea a los venezolanos, a esos venezolanos que ayer estuvieron con el chavismo y que hoy no lo están, porque estos señores que están en el gobierno no representan al chavismo, no en el que ellos creían. Todos los venezolanos que estén en función de defender los valores de la democracia venezolana y de crear una democracia para todos deben estar unidos, y no debe haber miedos en la mesa de la unidad democrática, que es el sector organizado más importante de la oposición, que lleva ya una discusión y que eso se ha planteado de esa forma. Que hay un frente nacional donde pueda estar todo el mundo, desde el general Alcalá Cordones, el general Rodríguez Torres y todos los demás. Un gran frente nacional para mostrarle al mundo y al país que es posible recuperar la democracia. Entonces, la historia está llena de eventos como esto que está ocurriendo hoy en Venezuela. Incluso en algunas partes han sido mucho más radicales con menos muertos. Caso Ucrania, por ejemplo, que terminó con la salida del gobierno y con menos muertos que los que lleva Venezuela en el tiempo, como si comparamos el tiempo. Pero esto es un buen evento que se suscita y que se ha pasado incluso en América Latina. Caso Chile, por ejemplo. El caso Chile es que todo el que se orientaba positivamente hacia la democracia se unió para liquidar el gobierno de Pinochet. Así de sencillo. Es decir, ahí estaba la izquierda, estaba la derecha, el centro derecha, estaba desde la democracia cristiana que había apoyado inicialmente el golpe contra Allende, hasta el Partido Socialista y el Partido Comunista. Es decir, fueron todos. Se estableció un gran acuerdo para salir de Pinochet. En Argentina igual, aunque Galtieri cometió el exabrupto de armar una guerra que tuvo una materialización terrible, los argentinos salieron con las tablas en la cabeza y eso produjo prácticamente la caída de Galtieri y de todo el régimen militar, pero que también contó con la aparición de las estructuras partidarias como nunca antes habían estado, y llegó Alfonsín al poder. Esto ha pasado en todas partes, pasó en España. España montó la ruptura pactada y montó un gobierno democrático y entró al siglo XX y además entró a Europa por primera vez con un gobierno democrático, después de la muerte de Franco. Así que lo que se le está pidiendo a la gente es que haya un frente muy amplio que vaya desde
exchavista hasta, qué sé yo, todo el mundo que se oriente positivamente hacia la democracia, representativa, formal, esa cosa que antes, la democracia liberal, vamos a ponerlo con ese nombre, la democracia liberal. El socialismo y el comunismo han fracasado en todo el mundo y no tenía por qué tener éxito en Venezuela. Recupera la democracia liberal. Los que se orientan positivamente hacia formas democráticas de gobierno, vénganse para acá, vengan, como decía Chávez, vengan que tengo flores. Ven a mí que tengo flores. Vengan a mí que tengo flores, bueno, vengan. Y después resolvemos este problema, una vez que hayamos resuelto el problema de la dictadura. Después habrán elecciones, participará la gente, se harán proyectos, diferentes proyectos, pero el país recuperará la tranquilidad, una senda de progreso y desarrollo, resolver los problemas que tenemos de inseguridad, problemas económicos, problemas de identidad. El venezolano hoy sufre una profunda crisis de identidad. El problema de nuestros límites con los demás países, en los que hemos perdido una gran cantidad de territorio y ponemos en peligro la soberanía nacional por los garimpeiros, por el lado de Colombia, por el lado del Caribe. Recuperar el país que ha sido destruido en 18 años. De eso se trata. Y después, vamos a elecciones y que todo el mundo presente sus proyectos de vida del país, de las cosas, y ahí el venezolano volverá a resolver. Pero primero hay que salir de esta dictadura. Es lo primero y lo fundamental. Sí, ahí me enviaron una carta una tipo de discusión que le hace Silvio Rodríguez a Rubén Blades, tan llena de falsedades, que claro, que ocurre con frecuencia de lado y lado porque la gente no está aquí y no conoce, pero entre las cosas que dice Silvio Rodríguez es que en Venezuela todos vivimos bien. Claro, si Rodríguez toma en consideración como el modelo de Rodríguez. El baremo es Cuba. Pero no el de Rodríguez. No el de Rodríguez que ha vivido bien, que cobra en dólares y vive en Cuba. Que Rodríguez, mira, hay una película que se llama Neruda, creo. Neruda. Donde en realidad el protagonista es el policía, más que Neruda. Que hay una muchacha del partido que se mete a donde están los dirigentes del partido con Neruda. Y entonces ella está allí y ella va y le da un beso a Neruda. Lo besa porque lo quiere, porque Neruda porque es su poeta. Es el poeta, el hombre de las letras y el hombre abnegado, también luchador. Y le pregunta a ella, cuando llegue el comunismo, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Cómo vamos a hacer los compañeros? ¿Como usted o como yo? Y le dice Neruda, yo creo que van a ser como yo, pues, o sea, para que veas que no eran los oprimidos los que iban a vivir sabrosones, como los Silvio Rodríguez o los Pablo Milanés, que se han vivido sabrosones. Amigos, con estos sabrosón nos tenemos que marchar, pero mañana, si Dios quiere, seguimos con ustedes acá en Unas son de rojas y otras son de arena por Global TV.